Hola, buenas noches. Estamos aquí en el programa número 14 de Rancaf Connected y tenemos con nosotros a Gary Fullaondo. Buenas noches, Gary. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Antes de nada, para situar esta entrevista que creemos que es de primerísima actualidad, nos gustaría un poco que nos explicaras cuál es tu vinculación al mundo del deporte y cuál es tu trayectoria profesional. Bueno, pues soy una persona que desde bien pequeñito empecé a entrenar niños y niñas cuando tenía 14 años y tenía pelo. Ahora ya no me queda mucho pelo, ahora tengo más conocimiento que pelo. Y bueno, pues llevo toda mi vida pues dedicándome al deporte como entrenador principalmente de fútbol, metodólogo de fútbol, profesor, director de másters, etcétera, de fútbol. Pero bueno, con experiencia también en otros deportes, pues como el remo, como el baloncesto, en otras disciplinas deportivas. Y bueno, pues he sido profesor de educación secundaria, profesor de educación física en secundaria durante 20 años también. Ahora tengo mi propia empresa, donde implanto proyectos de formación, desarrollo metodológico y asesoramiento pues, en diferentes países del mundo, ya más de 20 países en el mundo, implantando proyectos principalmente de fútbol, pero también haciendo proyectos de asesoramiento en gobiernos, en ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues podría decirle que te podría decir que bueno, pues que mi vida es el deporte, principalmente más el fútbol, pero bueno, y luego soy padre de tres niños, dos niñas y un niño maravillosos, y también son deportistas, gracias a Dios, y bueno, pues una persona totalmente vinculada al deporte. Bien, y si nos detenemos en donde está tu actividad principal, que es el fútbol, veo que tienes una trayectoria más que dilatada, además ahora comentas que te dedicas a aspectos de metodología y demás. Se me ocurre ahora mismo la pregunta de, en toda esta tu trayectoria viendo niños, en las que habrás visto miles de niños, eh, Mm. ¿cuál es cuál es la evolución de los futbolistas que has visto crecer, que has visto la trayectoria desde niños hasta convertirse en futbolistas de talla mundial, que más te ha llamado la atención? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Posiblemente te podría hablar de jugadores que se han formado con nosotros en el Athletic Club Bilbao, por ejemplo, pues como pueden ser Kepa Arrizabalaga, como Aymeric Laporte o Iker Muniain, etcétera, etcétera. Niños en función de cómo han sido de críos, pues cómo se han ido construyendo como personas, a dónde han llegado y ver esos valores que tienen, ¿no? Y ayer mismo oía a Víctor Fernández, portero de Levante, haciendo unas declaraciones sobre lo que es la salud. Y dices, es que es igual que cuando tenía 18 años y le veías esa madurez que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los críos van creciendo, van evolucionando y no solamente el alto rendimiento, sino en todos los ámbitos son lo que al final acabamos haciendo que sean en base a la experiencia que les vamos aportando, ¿no? Para mí he tenido muchos deportistas de alto rendimiento, pero sobre todo he tenido muchísimos más que no han sido deportistas de alto rendimiento. Y lo que más destacaría es la formación en valores. Esos valores que el hecho de la práctica deportiva les ha dado, ¿no? Espíritu, sacrificio, ese compañerismo. Las dinámicas como el deporte de equipo. Yo vengo de un deporte como el fútbol, que es un deporte colectivo de equipo, ¿no? Y cómo ves el que pasa el tiempo y cómo esas personas que han sabido formar parte de un grupo, cómo en sus propias dinámicas de trabajo, cómo saben lo que es formar parte de un grupo, lo que es saber trabajar en equipo. Son dinámicas que no solamente son cosas del deporte, sino que también son cosas del día a día. Yo te podría decir, por ejemplo, como curiosidad, yo empecé a entrenar niños, cuando yo tenía 14 años, entrenaba niños de 6, 7 años, estuve 7 años consecutivos entrenándoles y ahora algunos de esos niños pues son padres del colegio donde tengo yo a mis hijas, estamos en la misma cuadrilla de amigos y es curioso pensar que a esos niños los estuve formando yo y ahora estamos formando o educando a nuestros hijos conjuntamente, ¿no? Y que esas cosas que tú transmitías, te ves que en su forma de ser también está, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? Cómo queda arraigado esa dinámica y luego, por supuesto, ¿no? Pues esa evolución que tienen los deportistas por los hábitos saludables, ¿no? Yo creo que personas que hacen deporte sería una diferencia importante con las personas que no hacen deporte en esas etapas formativas, ¿vale? Porque luego hay mucha gente que cuando tiene ya la edad que empieza a tener yo, con 40 años, empezamos a hacer deporte, pero no tenemos esos hábitos que hemos ido heredando desde bien pequeños. Hablas de dos pilares, digamos, muy importantes relacionados con la actividad física del deporte. Uno es la salud, el otro es la socialización y ahora estamos en un momento en el que nos han aplicado un distanciamiento social necesario por la pandemia que sufrimos. Ah, pero si nos situamos ahora en este momento, tenemos niños que
han estado durante 6 semanas encerrados en sus casas, privados de poder hacer actividad física al aire libre. ¿Qué efectos adversos puede provocar una reducción tan drástica de la actividad física de los más pequeños? Vale, esto, verás, hay estudios y hay teorías, pero ninguna en el ámbito de lo que tenemos nosotros, ¿no? En un confinamiento de esta manera, tan masivo, normalmente orientamos este tipo de inactividades a problemas de salud, a otro tipo de situaciones concretas, que suelen tener otro tipo de efectos a veces, ¿no? Este tipo de situaciones son totalmente diferentes. Yo aquí creo que hay que diferenciar dos etapas claramente, ¿no? Yo creo que los niños hasta los 9, 10, 11, 12 años incluso podemos primero detectar una problemática a nivel de cualidades perceptivo-motrices en cuanto a la dinámica de coordinación, en cuanto a la dinámica de agilidad, de ritmo. Ahí tenemos una serie de patrones que se pueden ver alterados en función del proceso evolutivo formativo que tienen estos propios niños y niñas, ¿no? Todo va a depender también del tiempo que estemos de esa manera, ¿vale? Y de la actividad que estemos desarrollando. Hay unos efectos importantes también en las etapas mayores, a partir de los 12, 13 años, esos niños, adolescentes, niñas, adolescentes que además pueden tener esos mismos efectos, pero ya en el ámbito de las cualidades físicas como tal, como una dinámica más de resistencia, de fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen también muchísima importancia. Pero sin ninguna lugar a dudas, donde más relevancia tiene es en el ámbito de la salud, ¿no? Ese sedentarismo que se puede estar generando en las casas, esa falta de práctica, esa falta de salir al aire libre, que tiene consigo también un montón de factores psicológicos y cognitivos, que son a mí personalmente los que más me están preocupando. Pero luego en ese contexto también tenemos algo que para mí es importante, ¿no? Son los hábitos. Y lo que más me preocupa es la dinámica de hábitos. Pero no solo los hábitos de lo que no hacemos, ¿no? Esos hábitos que tenían nuestros niños y niñas de hacer actividades, por ejemplo, extraescolares o lúdico-deportivas, en los diferentes contextos, tanto en la educación formal como la no formal, incluso en su tiempo libre, más que esas cosas que no están haciendo, también son las cosas que a día de hoy están haciendo. Hay muchos niños y niñas que están pasando muchísimas más horas delante de los aparatos tecnológicos, con un nivel de sedentarismo espectacular, sin fomentar mucho la creatividad. Sí es verdad que estamos desarrollando muchos ámbitos de creatividad unidos a esas manualidades que estamos desarrollando, a otro tipo de cosas. Yo creo que con lo que tiene que ver la movilidad, con la práctica deportiva y con la práctica psicomotriz, yo creo que ese es el miedo que tengo, ¿no? Que estamos generando bastante sedentarismo, bastante poca imaginación también por parte en algunos casos de las familias también para generar ese tipo de disciplinas, que podríamos ver más adelante cómo se podrían paliar, ¿no? Al hilo de lo que comentas, ¿no? De todas estas pérdidas, ya no solo a nivel condicional, el que has comentado, por ejemplo, en los niños de 12, 13 años, como a nivel de las pérdidas a nivel de visuales y cognitivas, muy relacionadas también con los deportes colectivos, por ejemplo. A partir de ahí se genera un nuevo escenario, ¿no? O sea, hemos tenido estas consecuencias del parón, por decirlo así, y hoy nos encontramos en este segundo día en el que los niños han podido salir a la calle a realizar actividad física, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a todos los padres y madres ahora que nos estén viendo, ¿no? A nivel de actividad física y deporte? Porque claro, es muy sencillo salir y dar un paseo, pero ese paseo en sí no restablece esas pérdidas que tú has comentado, ¿no? Mira, yo lo primero que les diría es libertad. Necesitamos libertad y disfrutar. Que los niños, que los mayores salgamos conjuntamente, salgamos de estas casas de 60, 70, 80, 90 metros cuadrados de paredes y ventanas y de aplausos y que salgan a disfrutar. Yo a todo el mundo recomendaría que lo primero que hagan es dar libertad, rienda suelta a esa libertad que tienen que tener para disfrutar, ¿vale? Con el miedo que hay que tener y con los hábitos que tenemos que tener, atendiendo a la saludabilidad, ese no tocar esas distancias que tenemos que mantener de seguridad con los niños y amigos que nos vemos, etcétera, pero sobre todo libertad. Pero esa libertad se nos va a acabar en 2 o 3 días. Vamos a pasar de que ya se nos ha olvidado que estamos en casa y que todos los días salimos una horita. Yo creo que luego hay que planificar. Y para mí esto es súper importante. Tenemos que organizar ese tiempo que pasamos en la calle, pero no solamente hay que organizarlo, hay que organizar el tiempo que pasamos en la calle. Hay que organizar, desde mi punto de vista, y hay que planificar el tiempo que pasamos en la calle y el tiempo que dedicamos en casa a la actividad física, a la actividad motora. Y eso es algo de lo que yo creo que es súper importante y que creo que no estamos haciendo del todo bien.
Mira, hay muchísimas actividades que se pueden desarrollar, incluso muchas actividades y deporte que podemos hacer conjuntamente en casa y en familia. Hay actividades que van más orientadas a la actividad cardiovascular, ¿vale? En el cual no tenemos espacio para correr, no tenemos espacio para jugar a esto y a lo otro, para andar en bicicleta en casa, pero sí tenemos opciones de poder hacer una dinámica de aeróbic juntos, una dinámica de zumba juntos, una serie de coreografías de música y unos bailes juntos. Sí podemos jugar a la Wii y jugar al Dance Dance y poder jugar al Dance Dance y estar bailando todos juntos y en familia. Es decir, esas actividades más orientadas al ámbito cardiovascular que nos va a permitir pues, ir quemando esa energía para que luego también podamos dormir y para que luego podamos tener una dinámica adecuada en el día a día, unida con otro tipo de factores. Bueno, que puede ser en función de las edades, todo el trabajo de motricidad que hemos dicho antes, todo el trabajo de coordinación, que se puede hacer dinámicas en pasillo, con dinámicas de factores de coordinación o glucomanual o culo-pie, etcétera, etcétera, todo el tema del trabajo del equilibrio, de la agilidad, del propio ritmo. Todos podemos poner en el pasillo en casa, conos no tenemos, pero podemos poner casos de folios para poder hacer diferentes dinámicas de motricidad, de circuitos, etcétera, etcétera. Y con los que ya tienen una edad, todo el trabajo de core, todo el trabajo de autocargas, todo el trabajo de gomas. Hay una serie de trabajos que sí podemos desarrollar, pero que tenemos que planificar. ¿Cuál es el problema? Que posiblemente igual, incluso a nivel social, a nivel educativo, no hemos dado un valor importante a que nuestros niños y adolescentes tengan hábitos saludables de dinámica y desarrollo, autodesarrollo condicional. ¿Para qué? Para que podamos saber desarrollar que un lunes, miércoles, viernes, por ejemplo, y un domingo hay que hacer una actividad orientada ¿a qué? Al trabajo cardiovascular. En casa no voy a poder correr. Y los que tienen una terraza más grande o los que tienen, pues igual tienen más opción. Pero sí puedo hacer otro tipo de actividades como las que te he comentado, que sí, durante 40, 45, 60 minutos me pueden generar todo eso que me da el ir a correr y andar en bicicleta. Y compensados con otra serie de actividades, que si con los más críos vamos a hacer dinámicas más de motricidad, con los más mayores vamos a hacer esas dinámicas de trabajo de fuerza excéntrica, de trabajo de fuerza isométrica, de trabajo de core, de trabajo de gap, una serie de trabajos que nos van a permitir mantener esa dinámica tonificada muscular. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿A cuántos de nuestros adolescentes les hemos enseñado a desarrollar ese tipo de rutinas? Es verdad que hoy tenemos una ventaja, que hoy tenemos el Internet, y en Internet metes la información y te llega de todo. También es verdad que llega de todo y no todo es lo más adecuado. Y yo sí creo que lo importante es que tenemos que trabajar la autonomía de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Hay que empezar a darles autonomía para que ellos vayan generando también sus propias prácticas deportivas, incluso en esta dinámica de confinamiento. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que igual que planificamos las comidas, igual que planificamos a las mañanas la actividad que van a hacer académica de clase, la matemática, con el inglés, con el lenguaje, con lo que sea, también tenemos que tener nuestros ratos bien planificados de actividad deportiva. Actividad física básica, actividad general, de motricidad, de cualidades. ¿Para qué? Para que compaginemos lo que hacemos en casa con lo que hacemos fuera. Y evidentemente fuera, con esas actividades, con espacio, pues evidentemente en casa no podemos realizar. Yo creo que has completado muy bien todo lo que sería la gama de posibilidades que tiene la gente para realizar ahora mismo, tanto en casa como fuera, y que estoy muy de acuerdo contigo en el que a nuestros adolescentes y a nuestros niños les faltan recursos propios para poder autogestionar su actividad física. Bien, para toda esta gente que ahora quizá no posee esos recursos, progresivamente, esperemos, volveremos a la actividad con normalidad, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a seguramente los muchos directivos o directores deportivos de entidades que ahora mismo llevan mucho tiempo alejados de sus comunidades deportivas? Verás, yo creo que es el momento del método. Y Juan Carlos, a mí siempre me gusta hablar de esto, porque creo que en el deporte carecemos de metodología. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo como vasco, pues posiblemente que somos muy vinculados a la cocina, me gusta poner ejemplos de lo que en el día a día cotidianamente vivimos, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo de la tortilla de patata. Más o menos, que más que menos, todo el mundo hemos hecho alguna vez una tortilla de patatas. Y si yo pregunto a la gente cuántos ingredientes hacen falta para hacer una tortilla de patata, todo el mundo sabe que hace falta patatas, que hace falta huevos, que hace falta aceite. Luego posiblemente habrá que echarle sal, posiblemente le echemos o no cebolla, igual pimiento verde. Y todos sabemos que esos ingredientes hay que prepararlos, hay que llevar un proceso y que todo tiene un proceso para poder hacer esa tortilla, que no es la misma la que le hago a mi mujer, que le gusta jugosa, que la que le hago a mi madre, que le gusta seca,
o la que le hago a mis hijas, que les gusta la que le pongo con jamón, queso o con chaca porque les luce un poquito. Todo tiene un proceso y mi pregunta es, joder, ¿cuáles son los procesos que tenemos en el deporte? Hoy estamos en casa, no tenemos entrenamiento, no tenemos esa excusa de que no nos da el día a día, que no es una excusa, es una realidad de nuestros gestores deportivos, sobre todo de los del ámbito amateur. Y ahora es el momento de construir métodos. Creo que es el momento de construir metodología. ¿Qué es lo que tenemos que entrenar para formar a nuestros niños y a nuestras niñas en nuestras diferentes disciplinas deportivas en función de las diferentes etapas y en función de los diferentes niveles formativos, orientados al ámbito recreacional, orientados al ámbito cognitivo, orientados hacia el alto rendimiento? Tenemos que empezar a construir nuestro ADN de cómo queremos enseñar en nuestras diferentes disciplinas deportivas. Luego, por segundo, formación. Es el momento de la formación. Tenemos que dar formación a los entrenadores y entrenadoras que luego van a estar con nuestros niños y con nuestras niñas. ¿Por qué? Porque el nivel formativo que tenemos a día de hoy, si bien es mejor que el que teníamos antes todavía, dada la grandísima demanda que tenemos en la actividad deportiva, pues no tenemos un nivel formativo muy alto. Y sobre todo, el nivel formativo de nuestros entrenadores, cuanto mejor nivel formativo tienen, más van a las etapas de más rendimiento, de mayor edad. ¿Por qué? Pues porque es donde más remuneración económica hay. Por lo tanto, en las etapas de iniciación es donde menor nivel formativo tienen nuestros técnicos. Ahora están en casa. Ahora hay un montón de formación, webinars gratuitos. Vamos a construir método y con ese método vamos a construir dinámicas formativas para que esos técnicos que tenemos en el club puedan implementar esas metodologías y puedan tener conocimiento para implementarlo de manera más óptima. Y tercero y último, para mí es muy importante que esto que estamos detectando, que nuestros adolescentes principalmente no tienen autonomía para generar sus propias rutinas de entrenamiento, pues vamos a empezar a trabajarlas. No nos puede volver a ocurrir que si pasa una cosa de estas, que yo creo que no va a ocurrir, si nos tiramos de estadística, pues ocurrirá dentro de otro montón de años. Lo que no puede ocurrir es que si, por ejemplo, viene el verano y ya no hay actividad porque estamos en el periodo estival, pues que nuestros deportistas, que nuestros niños, que nuestros adolescentes sepan generar sus propias rutinas deportivas. Pues esto que nos está pasando ahora, vamos a hacer que no nos vuelva a ocurrir. Para eso que hace falta método. Tenemos que tener claros métodos para el entrenamiento del día a día, para entrenamiento individual, para entrenamiento colectivo, pero también para entrenamiento en casa, de comillas o de casa, sino para entrenamiento individual propio, autogestionado por nuestros propios deportistas, niños y niñas. Y luego, por supuesto, la formación de los técnicos. Y ese es el mayor consejo que doy ahora, porque luego en cuanto, como digo yo, empieza a rodar el balón, ya se nos acaba el tiempo, ya vienen los problemas, las fichas, los partidos, las instalaciones, los familiares, los tal, los cual, y ya es cuando de repente nos metemos en la vorágine, que dicen que esto nos va a servir para cambiar la sociedad, y ojalá sea verdad, pero bueno, yo me imagino que cuando salgamos de casa las cosas van a estar bastante jodidas y vamos a estar pensando muy mucho en pensar en salvar el culo, como digo yo, y no sé yo si vamos a tener tanto tiempo para cambiar tanto la sociedad, sino que la realidad del apuro en los que nos vamos a encontrar nos va a volver un poquito a esta locura de vida que creo que llevamos hasta ahora. Pues para ir cerrando la entrevista, joder, la verdad es que me ha parecido que has expresado una opinión muy fundada y a la vez muy concreta. Si los espectadores quieren saber más de ti, quieren conocerte, quieren saber de tus proyectos, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues yo ahora tengo una empresa que es Kimet Sport, que es donde, después de mi familia, pues es donde paso mi tiempo principal, como digo yo, mi cuarto hijo. Kimet Sport, que es una consultoría metodológica deportiva. Tenemos nuestra web, nuestras plataformas tecnológicas, nuestra plataforma de formación, de asesoramiento, etcétera, etcétera, de diferentes disciplinas deportivas. Y escribiéndome a info@kimetesport.com, pues bueno, ahí podéis contactar conmigo para lo que queráis. En la medida de lo que yo os pueda echar un cable, pues de mil amores. Es un poquito el objetivo por el que he creado este proyecto, ¿no? Que eso que me ocurrió a mí cuando tenía 14 años, que no sabía lo que tenía que hacer con aquellos niños de 6, 7 años, pues no le ocurra a más gente, ¿no? Que podamos compartir nuestro conocimiento, nuestra metodología para poder aplicarla y que la gente que empieza, que nuestros niños tengan métodos, tengan técnicos y sobre todo tengan herramientas que les facilite el desarrollo deportivo, formativo y sobre todo personal de todos ellos de manera por lo menos sencilla y económicamente. Pues muchísimas gracias por atendernos, Gary. Ha sido un placer y esperemos que podamos volver a salir pronto a seguir construyendo actividad física y deporte.
saldremos y gracias a vosotros por acordaros de mí en este caso y por tener este tipo de iniciativas que creo que son tan interesantes. Y bueno, pues que mucho ánimo en el trayecto que os queda, que seguro que va a ser súper fructífero. Y para lo que necesitéis, pues aquí me tenéis. Así que nada, que vaya todo muy bien, Juan Carlos, y un abrazo para toda la gente que está al otro lado de la pantalla y que por supuesto que saldremos de casa y seremos mejores y seremos más felices y haremos muchísima más práctica deportiva, sin ninguna duda. Hasta pronto.